el ministro del Interior, Juan Fernando Crispin, que se tienen que sentar a concertar todos estos temas. Es la información que ha salido. 9:16. Don Juan, le tengo una colección de audios del presidente Petro. Colección de audios. Adelante. Referentes a los precios del combustible, ¿cierto? Mientras estaba en campaña. Se los voy a poner. En campaña. Esto decía Gustavo Petro. Escuche. Vamos a arrancar en segunda, ¿cierto? Me voy a reunir con la comunidad de transportadores, tanto de taxi como de camiones. A nosotros nos interesa mantener el fondo de chatarrización. Entonces, los comités de veeduría de camioneros sobre los contratos se instalan el 8 de agosto. Y cuando el doctor Petro esté donde sabemos que va a estar, primero que todo nos consiga un ministro de transporte que nos apoye, que nos entienda y que entienda del tema. Primero, a la sociedad le interesaría que los taxis fueran eléctricos. La salud, digamos, sea dueño, le deja más margen. Si el dueño, entonces el margen permitiría más ingresos, así de simple. Doctor Petro, son cantidad de los problemas que aquejan el servicio público y que nos tienen aniquilados, y necesitamos acogernos a usted, doctor, porque usted sabemos perfectamente, los taxistas, que es la luz de la esperanza para Colombia en estos momentos. Bueno, perfecto. Gustavo Petro, en campaña, don Juan, defendiendo las protestas. Escuche. Por eso tratan de prohibir las marchas. Mañana quieren violencia los amigos de la reforma. No se puede caer en trampas. El paro no es para la violencia, no es contra la policía, no es para extender la enfermedad, es contra la reforma tributaria. Bueno, el gobierno va a presentar otra reforma tributaria. Refrescando la memoria, don Juan, le refresco la memoria. Como presidente ya electo, el presidente Petro afirmó que mantendría el subsidio de la CPM. Escuche. Y ahora hay un tercero que casi me hace, que es el subsidio a la gasolina. Porque cuando uno va y mira a quienes usan la gasolina en Colombia, es el 15% de la población, clase media hacia arriba, algunos pobres, pero los que tienen carro. Pobres son los que tienen moto. Y resulta que el señor Duque, discúlpeme que hablen del pasado, descubre por sus afanes políticos que no va a subirle el precio de la gasolina cuando el precio internacional de la gasolina se dispara. Nosotros importamos gasolina, entonces Ecopetrol compra caro, vende barato. Esa cifra en un año son 36 billones de pesos. Estas cifras ni siquiera los grandes fondos privados de pensiones no recaudan eso. 36. Y como presidente Gustavo Petro dice que en gobiernos pasados se decidió que el presupuesto nacional subsidiara la gasolina. Escuche. No habrá perjuicio a camioneros y transporte público en tanto mantendremos los subsidios en la CPM. Mintieron, don Juan, mintieron. No habrá, dice textualmente, mantendremos el subsidio a la CPM. Lo acabamos de oír todos, Luis Carlos, clarito. Oímos lo de la campaña y acabamos de oír lo que dijeron al llegar al gobierno. Es que todas estas herencias del populismo electoral terminan pasando facturas. Uno, más allá de si la campaña violó los topes, todo lo que está investigando el Consejo Electoral, si entró plata de narcos, si entró plata de contratistas, si sabían o no sabían, si no declararon todos los gastos, que es una familia de infracciones. La otra familia de infracciones muy grave es conseguir los votos de la gente diciéndoles cosas que el gobierno no cumple, porque eso se llama engañar. Prometer unas situaciones que luego en el gobierno no se cumplen. Engañaron. Por eso la gente está protestando. Y buenas las frases de el paro no es contra la policía, el paro es contra la reforma tributaria, que ellos van a radicar una, ¿no? Mañana, pasado mañana, en estos días, para meterle la mano al bolsillo por otros 12 billones de pesos a los colombianos. 9:21.
¿Qué está pasando con los precios, María Fernanda Tarazona? En vivo la FM de RCN desde el centro de Bogotá, pues mire, Luis Carlos, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, le ha asegurado a la FM de RCN Radio que ya se comienzan a ver las primeras reducciones en la llegada de vehículos con alimentos. Específicamente, si hablamos de Corabastos, ha tenido una reducción del 40%, de acuerdo con la ministra de Agricultura. En Bucaramanga, pues el caso es mucho más grave. Escuchemos. En este momento no hay desabastecimiento. Hemos visto una reducción de llegadas de camiones y toneladas de alimento a las principales centrales de abastecimiento. La más afectada es la central de abastecimiento de Bucaramanga. Hoy en Corabastos reportamos una reducción entre el 38 y el 40% en vehículos y toneladas de alimento. Pese a que la situación todavía no es una situación difícil, creemos que es importante llamar a los transportadores a generar la posibilidad de que los circuitos de alimentación y de comercialización se mantengan. La ministra de Agricultura le dijo a la FM de RCN que se ha solicitado a los alcaldes y gobernadores de todo el país avanzar en soluciones como circuitos cortos de alimentación. También ha pedido a los transportadores de carga que permitan el paso de vehículos en donde se transportan alimentos. María Fernanda Tarazona para la FM de RCN, las noticias como son. Don Juan, a ver, pregunta. La gente que votó por Gustavo Petro, mucha, fue creyendo en estas mentiras, ¿no? Y ahora que es evidente que no se pueden sostener las mentiras, ¿volverá a votar por ellos o no? Luis Carlos, ellos están en una etapa de repartir culpas, ¿no? Ellos son cuerpo glorioso. Nada de lo que ocurre es culpa de ellos. Es culpa de Uribe, es culpa de Duque, es culpa de la derecha perversa, es culpa del neoliberalismo, es culpa de los modelos explotadores, es culpa de la indolencia. De todo es culpa, menos de quienes debían tomar decisiones para evitar estas cosas. Las políticas públicas, Luis Carlos, finalmente son el producto de diálogos con los sectores. Aquí no hubo. Las decisiones deben ser producto de una concertación. Aquí no hubo. Entonces, se mandan una resolución sin concertación, contraria a lo que prometieron en campaña y contraria a lo que dijeron en el gobierno. Y pues creen que no va a pasar nada con eso. Y repito, para que no nos digan que estamos promoviendo nada ilegal. No, nosotros no estamos de acuerdo con vías de hecho, pero sí pedimos que respeten la palabra y que no le sigan mamando gallo a los transportadores. Es que lo que les ha pasado en estos 2 años es horrible, Luis Carlos. Los camiones bloqueados en las carreteras, sometidos al saqueo de cuanta banda criminal, que todos son candidatos potenciales a la paz total, pero saquean los camiones, atracan, secuestran y por días en unos bloqueos cada vez que quieren hacer una protesta y la autoridad no interviene, se pudren los productos y no intervienen para restablecer la movilidad en las vías. Mintieron, 9:24. A ver, estoy viendo un atentado en norte de Santander.